¿cómo están? Hoy vamos a hablarles sobre los sistemas equivalentes de fuerzas. Sin embargo, primero un poco de historia. ¿Cómo empezó todo? Primeramente queremos mencionar que Arquímedes fue un físico matemático griego que estableció las primeras leyes para conocer la estática como una disciplina, que al día de hoy las utilizamos en todas las ingenierías. Arquímedes, con los aportes de aquel entonces, creó su primer invento, que fue el tornillo de Arquímedes, que su función constituía en un tornillo en que extraía el agua y ayudaba a traer el agua a zonas, a las cosechas, donde el agua no llegaba, ni siquiera cuando el río Nilo llegaba a su máximo apogeo. Arquímedes creó innumerables inventos, incluso defensas para protegerse de los romanos, pero su aporte más destacado fue el principio de Arquímedes. Otro mayor exponente es Isaac Newton, quien estableció las leyes gravitacionales y las leyes de la fuerza. Y al día de hoy, estas han sido muy importantes, ya que estas son las que utilizamos para realizar los diagramas de fuerzas que vemos. Otro de los mayores exponentes de la estática que queremos destacar es Leonardo da Vinci, quien fue un matemático, físico, anatomista, pintor y entre otras muchas cosas, quien en sus aportes dio las mecánicas de fluidos, el estudio de las resistencias del aire y entre otros aportes que al día de hoy los seguimos utilizando en la ingeniería moderna. ¿Sabías vos que para usar una fuerza no solo necesariamente la aplicamos para mover un objeto, sino también para hacerlo girar? Es muy sencillo, imagínate que vos te encuentras en una casa y lo único que haces es abrir una puerta. Al girar la perilla, eso es un momento, eso es una fuerza aplicada que usamos no para mover la puerta como tal, sino para girar un objeto. Por ejemplo, nosotros podemos encontrar fuerzas que se encuentren en un constante movimiento, es decir, con una aceleración constante, o por el contrario, podemos considerar un cuerpo estático en un punto, ausencia de aceleración, ausencia de un movimiento. El momento de una fuerza es un valor que no solo se mide en newton por metro. Esto es que, básicamente, es cuando existe un momento cuando todas las fuerzas involucradas logran girar un objeto. Por ejemplo, cuando toda la fuerza de mi mano logra girar una perilla. Siempre se debe tener claro, muy importante en nuestras operaciones y en nuestro diagrama de cuerpo libre, la dirección de esa fuerza, donde se considera un signo positivo o uno negativo. Una técnica muy recomendada es para entender el movimiento que va a tener un objeto es utilizar la regla de la mano derecha. Esta nos puede indicar y darnos una mayor perspectiva hacia dónde se va a mover nuestro objeto y qué movimiento estamos logrando en él. ¿Qué nos dice la ley de la mano derecha? Pues muy sencillo. Levanta tu pulgar de la mano derecha y haz que este mismo te vea hacia ti. Si lo hace, estás moviendo en sentido horario. Más, si no lo está haciendo y está apuntando al frente tuyo, estás haciéndolo en sentido antihorario. Para realizar este proceso siempre es importante afinar detalles básicos de la física, como por ejemplo, cómo realizar apropiadamente una sumatoria de fuerzas, cómo igualar apropiadamente una sumatoria de fuerzas, qué direcciones se encuentran positivas o por el contrario, direcciones negativas. Una herramienta que se puede utilizar fue inventada por el matemático holandés Simon Stevens hace ya unos cuantos años y esta se llama básicamente la ley del paralelogramo. Lo que consiste es que nosotros, al tener dos fuerzas que son paralelas, perpendiculares entre sí, nosotros podemos formar un paralelogramo, juntando así las otras dos fuerzas para formar un paralelogramo. Y la distancia que existe entre los dos vértices, es decir, la distancia más larga dentro del cuatrogono, se puede considerar nuestra resultante. La misma resultante que hemos visto en física en muchas ocasiones, la estamos viendo acá. Entonces, eso es un poco de información acerca de esto. También te puedo contar otra cosa importante es sobre la línea de acción. Este término consiste en una línea recta por donde se va a mover nuestro objeto o por donde se dará el movimiento, generalmente paralela o horizontal.
que lo importante que se debe considerar en estos casos para tener bien claro sobre qué se está haciendo y qué se va a lograr es entender que cuando hay un cambio en esta línea de acción, es decir, el objeto se mueve, esto no significa que solo movió su posición referente al plano donde se encuentre, sino que también es muy probable que su efecto vaya a cambiar. Si bien la fuerza aplicada puede seguir siendo la misma, el efecto no necesariamente va a ser el mismo. Por el contrario, si el objeto se mueve sobre su línea de acción, eso sí garantiza que el efecto se mantenga de igual al como estuvo inicialmente. Ahora, quiero poner un ejemplo. Por ejemplo, ¿qué sucede cuando existen dos fuerzas con una dirección opuesta y con líneas de acción distintas? Bueno, uno tiende a pensar que al ser de direcciones opuestas, las fuerzas se tienden a cancelar, pero no precisamente eso sucede así. En este caso, la realidad es que es un tema bastante amplio que se trabaja bajo el nombre de pares o pares de fuerza, y su ciencia consiste en analizar el movimiento que tendrá el cuerpo cuando se le apliquen este par de fuerzas. Por ejemplo, si le aplicamos dos fuerzas a un volante, si va a girar en una dirección o en otra dirección. Podríamos considerar las dos fuerzas como nuestras manos. Este es un ejemplo muy sencillo y existen muchos en la cotidianidad del ser humano. A continuación se va a explicar un poco de qué son los sistemas equivalentes, ¿verdad? Entonces, un sistema equivalente es aquel que produce los mismos efectos externos sobre el cuerpo. Consta de una fuerza resultante aplicada a un punto en específico o de interés y un momento resultante. Los efectos externos que un sistema genera sobre el cuerpo pueden ser de dos tipos. Uno, si el cuerpo es libre de moverse, que esto quiere decir que son los efectos que consisten en su traslación y rotación. Como el segundo, si el cuerpo está fijo, los efectos consisten en las fuerzas reactivas en los apoyos o soportes, ¿verdad? Entonces se va a ver un poco como unas imágenes que iremos observando y se van explicando poco a poco. Como se puede observar en la imagen A, ¿verdad? Están las fuerzas, está el A y B, y hay pares que se relacionan como el A, B y C. Entonces, ¿qué quiere decir eso? En la figura de la barra se sujeta en B. Como B está en la línea de acción de F, que sería, digamos, en este caso fuerza, no hay torca o movimiento generado en F, o sea, la fuerza. Después siguen otras imágenes que igual es como observaciones, que en esta situación la línea de acción de F no pasa por el punto de apoyo, por lo que genera una torca o un momento. Como nota, si el punto de interés de O no pasa por la línea de acción de la fuerza resultante, se tiene que añadir una torca para que el sistema sea equivalente. Para simplificar un sistema de fuerzas y momentos a una fuerza resultante FR que actúe en el punto O y un momento resultante MRO, se aplica las siguientes ecuaciones. Como 1, FR es igual a la suma de todas las fuerzas, es decir, la fuerza resultante es igual a la suma de las fuerzas externas actuantes. 2, la segunda ecuación sería el MRO, que es la suma de MO más la suma de todas las masas, donde MO es el momento de cada una de las fuerzas respecto de O y M. Es cualquier otro momento que actúa sobre el cuerpo. Entonces, sigue como un método o una metodología para la resolución de ejercicios, que digamos sería con punto 1, se sugiere establecer el origen del sistema de coordenadas en el punto O. Como segundo, si el plano si el problema está en el plano, que sería 2D, descomponer cada fuerza en sus componentes como X y Y para encontrar las componentes de las fuerzas resultantes. Usar el principio de momento o de Varignon para determinar el momento resultante. Eso quiere decir, se debe calcular el momento de cada componente y luego sumar.
Como tercero, sería si el problema está en el espacio, o sea, 3D, expresar cada fuerza como un vector cartesiano y hacer la suma de vectores para hallar la fuerza resultante. Como C, sería usar la definición vectorial del momento, que sería m es igual a r por f, y calcular con ella el momento de cada fuerza respecto al punto O, ¿verdad? Y luego sumar todos los momentos. Tenemos tres tipos de fuerzas: las fuerzas horizontales, las fuerzas verticales y tenemos las fuerzas de momento. Cada una de ellas nos va a servir para poder calcular las fuerzas internas de un objeto estático o un objeto libre. Para poder lograrlo vamos a necesitar de 4 pasos. Uno es conocer un punto de todo ese cuerpo. Después vamos a necesitar calcular las diferentes fuerzas y descomponerlas. Después vamos a necesitar de básicamente conseguir calcular los momentos y después vamos a sumar las respectivas fuerzas. Espero de verdad que este video les haya gustado y nada, nos vemos hasta la próxima.